Bien, nuevamente pues tengan todos y cada uno de ustedes buenas noches y bienvenidos a esta sesión sincrónica del curso de especialización de didáctica del álgebra. Quizás para que quede dentro de la grabación voy a repetir un poco lo que les mencionaba, y es que a partir del día de mañana finaliza lo que es la unidad 3 o la temática 3 que tenemos del curso. ¿Me Y permite? Disculpe, sí, sí, ¿ya puso sí, sí. alguna diapositiva o aún no No, ha no, de salido? momento no, Ah, no. bueno, No, de momento no, solo les estoy recordando lo que les mencionaba antes del inicio de la grabación para que quede dentro del video. Es que ya está habilitado ahí lo que son los contenidos de la unidad 4. Podemos comenzar a revisarlos a partir del lunes 5 hasta, serían 3 semanas, que finalizaría el día 18 de junio. En este caso, para la semana del 29 al 4 está previsto que se lean los contenidos 4.1 y 4.2, es decir, que la sesión del próximo sábado estaríamos abordándola sobre esos, algunos de esos contenidos. Dicho esto, pues comparto lo que es pantalla y me confirman por favor cuando ya les aparezca por ahí visible lo que es mi escritorio. Solo me confirman ahí. Hoy sí les estoy sí, licenciado, ya. hola, hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, perfecto. Les menciono que ahorita, pues en la zona que yo resido está lloviendo un poco, así que si hay algún problema de conexión y por alguna razón me desconecto, no se vayan a desconectar porque es que están habiendo como pequeños bajones de luz, y creo que por eso el internet se está poniendo un poco lento y pues puede ser que pierda un poco la conexión, pero al restablecerse, pues continuaríamos con el desarrollo normal de la sesión. Les estoy compartiendo escritorio. Me confirman, por favor, si ya les aparece por ahí visible lo que es la presentación. Sí se ve, 6 tipos y grados Perfecto, de algebraización de tareas escolares. correcto. Como les mencionaba, este contenido es el último tema que aparece en el contenido 3.2 de la unidad 3. Nos dice que acá describimos, dice a continuación, ejemplos de tareas matemáticas analizadas usando modelos de razonamiento algebraico descrito en la sección anterior, que es decir, la sección que revisamos el día sábado pasado, ¿no? Vamos a comenzar hablando de lo que es la configuración intencionada, en este caso, o intencional. En este caso, el autor divide, ¿no?, estos tipos de algebraización en 6 tipos. Tenemos la configuración intencional, la configuración racional, la configuración operacional, la configuración relacional operacional y la configuración funcional. Y por último, pues tenemos ahí la configuración estructural. Y al final tenemos una conclusión que el mismo autor establece, por eso la agregué por acá para que la podamos analizar un poco, ¿no? Comenzamos hablando entonces de la configuración intencional. Y ahí comienza, para que entendamos un poco de qué se trata, describiendo una tarea. Dice que si un niño realiza correctamente, por ejemplo, la siguiente tarea y pone acá tarea 1, y es la indicación: pinta de color rojo los triángulos, de color verde los círculos, entre paréntesis redondos, de azul los cuadrados y de amarillo los rectángulos y de negro los rombos, y el niño logra completar con éxito lo que es la actividad de esa tarea 1, nosotros podemos afirmar que ha generalizado o abstraído aspectos figurativos con respecto a los conceptos generales de cada uno de esos elementos, tanto de triángulo como de círculos, cuadrados. Es decir, el hecho de pintar del color que se le indica, por ejemplo, que pinte de azul un cuadrado, quiere decir que entiende que todos los lados de la figura geométrica son iguales, ¿no? Entonces, él comprende el concepto abstracto de lo que es un cuadrado. Lo mismo ocurre con un círculo, lo mismo con los triángulos.
Entonces, ahí nosotros podemos afirmar que él ha extraído, ¿no? O abstraído lo que es el concepto general de figuras, porque cuadrados pueden haber de diferentes longitudes de sus lados. No sabemos que todos los lados son iguales, pero esa longitud no es fija. Pueden ser 2 centímetros, pueden ser 5, pueden ser incluso cuadrados más grandes que otros. Entonces, pero él comprende el concepto general. Entonces, ha logrado hacer esa generalización de las características para que se cumpla que un cuadrado eh, se enmarca dentro de una figura determinada. Entonces, lo mismo podemos hacer con los demás conceptos. Es decir, con una simple tarea instruccional en este caso, podemos verificar si el estudiante, en este caso, ha sido capaz de llegar de un caso particular a un caso general. Eso quizás en cuanto a la intencionalidad. Es decir, nosotros desde ahí podemos asumir qué características del concepto ha logrado abstraer el estudiante para poder generalizarlo. Podemos poner diferentes tipos de triángulos y él, si él es capaz de identificarlo, lo va a pintar de ese color, entonces tiene el dominio del concepto. También nos dice que asimismo el niño que responde a la pregunta, ¿cuántas canicas tienes? Mostrando 5 dedos o pronunciando la palabra 5 o dibujando 5 palitos, o escribiendo el símbolo 5, ha realizado un proceso de generalización o abstracción, por lo que podríamos decir que ha alcanzado un cierto nivel de abstracción. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar, creo que esto ya en historia de la matemática, ustedes ya cuando lo cursaron lo revisaron, pero nosotros vemos el símbolo, en este caso del número 5, que es el ejemplo que nos está poniendo, y eso no tiene, ese símbolo en sí, por sí solo, no tiene ningún significado. El significado lo adquiere cuando denota algún objeto que podemos asociar a ese conjunto. El hecho de el símbolo 5, nosotros lo podemos asociar con 5 lapiceros, 5 cuadernos, 5 plumones. Es decir, cuando relaciona la simbología a un objeto y sabemos lo que se está representando, que es la cantidad de elementos de los mismos que se está, en este caso contabilizando, si el niño es capaz de mostrarnos, como dice acá, tal vez escribiendo el símbolo del 5 o mostrando sus 5 dedos o escribiendo 5 rayitas, podemos, en este caso, asumir que él tiene cierta abstracción, desde el punto de vista de que es capaz de representar cualquier objeto con un elemento simbólico, ¿no? En ese caso. Por eso es similar a lo que veíamos de los triángulos, los cuadrados, las demás figuras del círculo, las demás figuras geométricas que aparecían ahí en el ejemplo o en la tarea 1, ¿no? Ahora bien, dice que un primer grado de algebrización se debe reconocer, por tanto, asociado a la presencia de objetos intensivos que son configuración intencionada. Es decir, el hecho de que nosotros le enseñemos a los niños a relacionar, por ejemplo, simbología, como en el caso del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, con una relación directa con la cantidad de objetos, eso es digamos, una especie de eh, álgebra básica, aunque el niño no esté utilizando letras para representar esas cantidades, pero en este caso está utilizando simbologías para representar un conjunto de objetos que cumplen con una característica determinada, ¿no? Por eso es un tipo de algebraización que se le llama de primer grado. También nos dice que no es necesario representar con símbolos literales, es decir, con letras, los objetos intensivos para que dichos objetos intervengan en una práctica matemática. El uso de símbolos literales será necesario o al menos de gran utilidad para representar intensivos de mayor nivel de generalidad. Y aquí nos da un ejemplo. Nos dice el número 428 es una forma eficiente de representar 4 centenas, 2 decenas y 8 unidades, ¿no? Creo que en recursos didácticos se hace algo así con los billetes, ¿no? Para que el niño comience a desarrollar lo que es una abstracción de cómo se desarrolla en ese elemento o en ese caso particular que les menciono, lo que es sumas, restas y multiplicaciones de números, ¿no? Para poder deducir en ese caso lo que son el algoritmo de la suma o de la resta. En este caso,
para lo que a nosotros nos interesa, que es el álgebra, podemos describir que 428 es la multiplicación de 4 decenas, es decir, 4 centenas, perdón, es decir, 4 por 100, más 2 decenas, que sería 2 por 10, más 8 unidades, ¿no? Y esta expresión representa a los estudiantes como un ejemplo de la expresión más general, que en este caso puede ser A multiplicado por 102 más B por 10 más C. Aquí creo que hay un error, no es 102, sino que es 100, ¿no? En este caso, lo que están haciendo es planteándonos un problema que sustituye números por letras. En este caso, el 4 sería la A, el 2 sería la B y el C sería el 8, ¿no? Aquí sí creo que me equivoqué, ahí debe ser un 0, ¿no? Es 4 por 100, que es un problema similar, solo que en este caso ya involucra lo que son valores desconocidos, ¿no? Pero lleva una estructura operacional similar a la que podemos ver aquí cuando los números son puntuales, ¿no? Nos dice que estamos introduciéndoles en un primer nivel el razonamiento algebraico, es decir, si partimos de esto y luego lo llevamos a una generalización, como en este caso, vamos induciendo en el niño el hecho de que comience a pensar que la letra puede estar representando el número en ese caso, ¿no? Lo único que el caso puntual sería cuando tiene los valores determinados y el caso general sería cuando ya sustituimos el 4, el 2 y el 8 por las letras A, B y C, ¿no? Luego pasamos a lo que es la configuración relacional. En este caso, la misma palabra habla de establecer relaciones y nos plantea aquí lo que es el problema que veíamos en la tutoría anterior, el de las edades de los tres amigos, en las cuales nos dice que Pedro, Antonio y Pablo no se ponen de acuerdo sobre sus edades. Se sabe que Pedro es más viejo que Pablo es más joven que Antonio y que Antonio a su vez es es más viejo que Pedro. Y aquí nos pregunta quién tiene más edad. Nosotros veíamos en la tutoría anterior dos soluciones. Una de un niño que utilizaba razones de desigualdades, es decir, utilizaba lo que son inecuaciones, para determinar quién era el mayor de los tres y quién era el menor de los tres. En ese caso, veíamos de que algunas soluciones de las dos que se presentaban, concretamente la del primer estudiante, tenía más nivel de algebrización porque poseía conceptos más abstractos que la solución que proponía el estudiante 2. En este caso vamos a ver dos soluciones. Y nos dice que, bueno, vamos a ver quizás primero la imagen. Esta solución la propone el primer estudiante, ¿no? Aquí está representando las tres personas y está estableciendo una relación de desigualdad. Pedro es mayor que Antonio y el otro, ¿quién era? Vamos a ver, se me ha olvidado el nombre. Pablo. Y Pablo era mayor que Pedro. Entonces el niño gráficamente colocó las tres personas y desarrolló lo que es una transcripción. En este caso nos dice que el mayor es Antonio y el menor en este caso es Pablo. Él utilizó lo que es este símbolo más para establecer quién es mayor a quién. Si nos podemos analizar la gráfica, ha hecho las relaciones, estas líneas que vemos ahí, son las relaciones que tiene el enunciado y de esta forma él pudo determinar quién era el mayor y quién era el menor. Entonces, aquí en la explicación, el autor nos dice que en esta solución podemos reconocer rasgos de razonamiento algebraico de tipo relacional. Es decir, él lo que hace es establecer relaciones 2 a 2. Si ustedes analizan las líneas que vemos en las figuras acá, donde están las tres personas de las edades, él ha relacionado 2 a 2 cada una de esas personas, ¿no? Antonio con Pablo, Pedro con Antonio y Pablo y Pedro, ¿no? Entonces, así él ha podido establecer, y también Pedro y Antonio, quién es el mayor directamente de los tres. Entonces nos dice que él, en este caso hay
una especie de alfabetización relacional, porque ha establecido esas relaciones 2 a 2 y así ha podido llegar a la respuesta, ¿no? Según la definición dada. Nos dice que las edades de Pedro, Antonio y Pablo son desconocidas, es decir, en realidad aquí él no ha hecho uso de valores puntuales, él no sabe qué edad tiene Pedro, ni qué edad tiene Antonio, ni qué edad tiene Pablo. Él lo que sabe es la relación que existe 2 a 2 con cada uno de las 3 personas. Entonces, él tiene valores desconocidos para su edad y aún así pudo llegar a la solución de quién de los 3 es el mayor y quién es el menor de los 3, ¿no? Ahora dice que sus valores pueden variar dentro de un rango, es decir, esas edades de cada una de esas personas pueden variar enormemente, ¿no? Puede ser que uno tenga 60, uno 30, el otro 20, o incluso puede ser que la diferencia sea de un año y esas variaciones en todos esos números, desde el, tal vez desde el 1, desde el 10 hasta el 70, 80, 90, no sabemos en qué edad estaba el mayor cuando se produjo esa problemática. Entonces, los rangos que pueden ocupar esas 3 edades son rangos demasiado amplios o bastante amplios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice, que hay rangos amplios y aún así pues se ha especificado una especie de relación 2 a 2 para poder determinar quién es el mayor de todos y quién es el menor de todos. También nos dice que el conjunto de valores posibles para cada una de las edades es un objeto intensivo, porque son edades que tienen rangos, como decíamos, bastante intervalos bastante grandes, ¿no? También nos dice que entre las edades hay relaciones de desigualdad. Es decir, la edad de uno es mayor que la edad del otro, y esa relación la han establecido 2 a 2. En la figura no se logra apreciar porque no vemos ninguna simbología de mayor o menor, pero sin embargo, él con las líneas y poner el signo más y poner el signo menos, ha podido establecer quién es mayor que quién en parejas, ¿no? Relacionando parejas. Es lo que nos dice acá. Hay una relación de desigualdad, en este caso 2 a 2, y también de transitividad, porque se ha establecido esa relación a parejas, pero para poder sacar, perdón, quién es el mayor de los 3, hay que establecer una transitividad en las relaciones de igualdad, ¿no? Entonces nos dice que la comparación de las edades requiere poner en juego la propiedad transitiva de la relación de orden, es decir, hay que conocer el concepto de, en este caso, la relación de orden mayor y menor, y aplicar la transitividad de las relaciones de orden para poder determinar quién es el mayor y quién es el menor de los 3, ¿no? En este caso nos dice que el conjunto numérico de los números naturales aplicada al conjunto de valores. Se aprecia el uso de recursos gráficos. Podemos ver ahí la imagen que veíamos en grande de las 3 personas con los 3 nombres y las flechas de relaciones que el estudiante estableció. Y también se aprecia el uso de recursos, bueno, gráficos, un arco, que son las relaciones para vincular las edades en parejas, ¿no? Y el uso de símbolos más y menos para indicar quién es menor y quién es mayor respectivamente. Es decir, probablemente este estudiante no conocía en sí lo que es la relación de orden mayor y menor, pero él pudo establecer esa relación, tal vez sin conocerla, por el simple hecho de utilizar en este caso, un gráfico como el que podemos ver ahí, para poder establecer quién es mayor y quién es menor, ¿no? Basándonos en el signo más y en el signo menos, como podíamos ver en la imagen. Después vamos a ver la solución 2 que se da para este mismo problema. Esta solución quizás es la que nosotros más nos encontraríamos si nosotros pasamos esta clase de problemas en los centros escolares de nuestro país. Se los digo porque yo he notado, al menos desde mi experiencia, de que la mayoría de estudiantes les causa problemas el hecho de trabajar con variables o con datos que son fluctuantes, ¿no? Es decir, que pueden variar su valor en un intervalo de datos determinados. En este caso, vemos que es el mismo problema de las 3 edades, pero él dice, Pedro es más viejo que Pablo. Entonces el estudiante dijo, por ejemplo, Pedro tiene 15 años y Pablo tiene 12. Antonio es más viejo que Pedro. Entonces Antonio debe ser una edad mayor a 15. Él le dice, por ejemplo, 16 años. Él pudo perfectamente haber utilizado 17, 18, 19, cualquier edad mayor a 15 años, que es la edad de Pedro. Entonces él ahí estableció una relación de orden.
En este caso, Pedro tiene 16 años, Antonio tiene 16 años, Pedro tiene 15 y Pablo tiene 12. Automáticamente él puede contestar que el mayor en este caso es Antonio, ¿no? El menor en este caso es Pablo, directamente porque él ha dado valores a las edades que son desconocidas, pero él sabe que ese comportamiento va a estar fluctuando manteniendo esa relación de orden. Entonces, él lo ha hecho con un caso particular. Y aquí puede concluir que Pablo es el más joven y que Antonio es el más viejo, ¿no? Nos dice que esta solución se basa en los valores particulares dados a las edades. Son objetos extensivos. No obstante, esta solución también requiere movilizar una propiedad algebraica, es decir, aquí también se ha aplicado transitividad, ¿no? La transitividad es la relación de orden en los naturales y aquí particularizada en la comparación de los tres números. Es decir, él sabe que si se sigue manteniendo que que Pedro es mayor que Pablo y que Antonio es mayor que Pedro, no importa los valores que le dé, si se sigue manteniendo esa relación de orden, siempre el mayor va a ser Antonio y el menor va a ser Pablo, ¿no? Porque se rigen por esa transitividad de los números naturales. Entonces, él en este caso lo hace con un caso particular, pero puede llegar a realizar la generalización deseada, que es decir, quién es el mayor y quién es el menor, sin importar en realidad cuántos años tiene cada uno. Entonces, ahí eso es lo que nos menciona acá. Aunque se le hayan dado valores particulares para poder llegar a una solución, también ha puesto en valor conceptos, en este caso, como la transitividad, el hecho de estar, eh, digamos, movilizando una relación algebraica, tal vez con valores puntuales, pero aplicando razonamiento que es propio, en este caso, de lo que es el álgebra. Por eso dice aquí particularizada en la comparación de los tres números, es decir, el hecho de poder darle valores y llegar a tener, por ejemplo, 12, 15 y 16, eh, poder establecer la relación de quién es el mayor y quién es el menor, es el hecho de poder realizar la comparación y de saber que si ese 12, 15, 16 se cambian por cualquier otro número, pero que se siguen comportando con la relación que describe la problemática, va a seguir dando exactamente el mismo resultado sin importar la variación de esas edades, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar ese concepto también es considerado como la utilización de conceptos algebraicos, ¿no? Siempre estamos utilizando lo que es la transitividad y también la relación de orden entre esos tres elementos del conjunto de los números naturales. También nos dice acá que el modo de razonamiento de la solución 1, es decir, de la primera solución que veíamos, se puede considerar más algebraico que el de la solución 2, al poner en juego cantidad de objetos intensivos y el esbozo de una notación simbólica. Es decir, al no darle valores puntuales y utilizarlo de forma general, tal cual el ejercicio está planteado, tiene un nivel más de algebraización eh, o un nivel más profundo o más amplio que la solución dada por el estudiante 2 en este caso. Después pasamos a la tercera tipo de configuración, que es cuando ya operamos o realizamos operaciones, que es la configuración operacional. Nos dice acá que el problema 1, incluido en la primera sección, si no recuerdan el problema 1 que revisamos en la tutoría anterior, pues se lo voy a leer por acá. Nos dice que un estudiante recibió de sus padres una cierta cantidad de dinero para comer durante 40 días, sin embargo encontró un sitio donde se ahorraba 4 euros al día por la comida y de esta forma el presupuesto le duró 60 días. Este ejercicio ya estaba resuelto en la tutoría anterior. Pero acá hace referencia a ese problema. Nos dice que en ese problema es un ejemplo de una tarea que pone en juego una configuración de tipo operacional. Nosotros ahí veíamos dos soluciones. Una solución en la cual se multiplicaba el número de euros ahorrados, que son 4 por 40 días, que nos daba un total de 160, y eso se dividía entre los 20 días extra y al final eso se multiplicaba por los 60 días y nos daba, si no recuerdo mal, 480 euros, ¿no? En este caso,
ahí había una solución que era meramente operativa y también teníamos la contraparte que era realizando las operaciones con la incógnita, no estableciendo lo que es la ecuación y resolviéndola para encontrar al final el mismo presupuesto, ¿no? En este caso, nos dice que ese tipo de configuración, como está planteado el problema 1, es de tipo operacional. Dice que se utilizan letras para representar las incógnitas y las relaciones que se establecen mediante una ecuación. Se operan con las incógnitas aplicando las definiciones y propiedades de las operaciones aritméticas. Se puede calificar en este caso de configuración operacional o aplicativa y se aplican los conceptos de incógnita, ecuación, conjunto de valores posibles de la incógnita, implicando la transición del enunciado dado en un lenguaje natural al lenguaje alfanumérico. Es decir, cuando nosotros leemos el enunciado, es un lenguaje natural, y cuando nosotros adaptamos una ecuación o un sistema de ecuación basado en conceptos matemáticos que describen perfectamente la realidad y lo resolvemos en ese ámbito, pues ya pasamos a un lenguaje alfanumérico, ya utilizamos lo que son números y letras y las relaciones que cumplan con esas igualdades, ¿no? Para formar esas ecuaciones y poder solventar la problemática en ese caso. Eso en cuanto a la configuración operacional. Después tenemos lo que es la configuración relacional o operacional. Esta relación es similar a la que veíamos anteriormente. Por ejemplo, acá nos dice en la tarea 2 qué número hay que poner en lugar de los corchetes o donde falta un número ahí en la expresión. Vamos a tratar de analizarla nosotros acá. ¿Qué es lo que haríamos nosotros para solventar esta ecuación? Tenemos 67 más 83 igual al número que falta, que en ese caso está representando la incógnita, aunque no esté la letra explícita ahí, más 82. En este caso nosotros podemos verificar acá que tenemos el número 83 y por acá tenemos el número 82. Quiere decir que aquí le falta un 1 al 82 para hacer 83. Entonces, si nosotros le sumamos y le restamos 1 a este de acá, vamos a tener aquí 83 y aquí vamos a tener el menos 1. Para que nos dé 67, tendría en este caso que ser 68. Es decir, aquí tiene que estar el número 68 para que sumado con el 82 nos dé la suma de 67 más 83, ¿no? Esa es una forma algebraica de hacerlo, ¿no? En este caso, sumando más 1 y menos 1 para poder igualar o tener lo mismo en ambos lados, ¿no? En este caso, vamos a ver la solución. Nos dice que un alumno puede resolver la tarea sumando y restando 1 al primer miembro de la igualdad, que es lo que hicimos nosotros de forma mental. Pero nosotros lo hacemos porque nuestra configuración, por lo que nosotros hemos estudiado matemática, en este caso es más algebraica. Entonces, tendemos a hacer el hecho de sumar 67 más 1 y 83 menos 1, es decir, sumar más 1 y menos 1. En sí le estamos sumando 0 del lado izquierdo para que nos quede de este lado lo que es 83 y ya tenemos el 83. Entonces, solo tenemos que, en este caso, saber qué número al restarle 1 nos da 67 y sabemos que ese número es 68, ¿no? Entonces, eso es porque nosotros sabemos lo que es la utilización de los inversos aditivos e inversos multiplicativos. En este caso, directamente el inverso aditivo. Entonces, para obtener el 68 más 82, del lado derecho, nos dice que a continuación se resta el 82 a ambos miembros y se tiene que el número faltante es 68. De esta manera, aplica las propiedades generales de la relación de equivalencia y las propiedades asociativas de la adición. Este modo de pensar y de resolver tareas con expresiones numéricas se conoce como la bibliografía sobre Erlang Álgebra, como las características del pensamiento relacional. Es decir, si nosotros ponemos este problema a los estudiantes y encontramos estudiantes que lo resuelvan de esta forma, es decir, sumando 1 y restando 1,
del lado derecho para llegar a la solución del número que falta. En ese caso, podemos afirmar que esos estudiantes tienen un pensamiento de tipo relacional, ¿no? Que es la tercera forma de configuración que establece el autor. Nos dice que esto no tiene lugar si un alumno realiza la suma del primer término y después resta 82. Es decir, perfectamente alguien aquí, si volvemos al problema original, puede realizar la suma de 67 más 83 y luego restarle el 82 para que al final pues nos dé el mismo resultado de 68. Pero si la resuelve de esta forma, entonces no tiene un pensamiento relacional, como si lo tendría un estudiante que sume y reste, en este caso, 1 del lado derecho. Por eso dice que no tiene lugar si se desarrolla de esa forma, obteniendo el mismo resultado, pero en este caso pone en juego hechos numéricos particulares y no en sí lo que son las propiedades de adición de los números en este caso. Nos dice que se trata de una configuración de tipo relacional operacional, ¿no? Aplicativa, expresada con lenguaje ordinario y numérico, ¿no? Después nos dice por acá que en la tarea 3 encuentra los valores que hacen cada una de las siguientes sentencias numéricas verdaderas. Y tenemos aquí 44 más 29 es igual a 45 más A. Aquí podemos ver que si sumamos más o menos 1 del lado derecho, en este caso sería 44 y aquí sería A más 1 para que nos dé 29 tendría que ser A tendría que ser 28, ¿no? Y si se fijan, no hemos realizado la suma de 44 más 29 y no le hemos restado a esa suma 45, sino que lo estamos viendo directamente de tipo operacional, ¿no? Relacional, estableciendo la relación que existe entre los números 44 y 45 y 29 ya, y cómo llegar a tener lo mismo a ambos lados, ¿no? Entonces, esa es una forma de resolver estos problemas. Por aquí nos presenta uno que está más interesante, ¿no? Por ejemplo, nos dice 99 más 87 es igual a 98 más 86. Entonces, más C. Entonces, para determinar cuánto vale C, nosotros también podemos establecer la relación de 99 con 98, que a 98 le faltaría 1, y de 87 con 86. Es decir, a 98 le sumaríamos 1 y le restaríamos ese 1 al 86, nos daría 87. Entonces tendríamos que sumar más 2 y menos 2, ¿no? Entonces aquí sumaríamos 1 al 98, 1 al 87 para tener 99 y 87 y estaríamos restando 2 para que la igualdad sea verídica. En este caso, C valdría menos 2, ¿no? Y no hemos desarrollado esas sumas, lo hemos hecho de tipo relacional operativo, ¿no? Por eso nos dice que este ejemplo pone en juego también una configuración de tipo mixto, la que relaciona las cantidades y las operaciones y el realizar las operaciones de forma algebraica en este caso, ¿no? Entonces dice, puede introducirnos el uso de notación simbólica literal. Ya aquí, aunque estemos resolviéndolo hasta cierto punto utilizando lo que es el lenguaje conocido aritmético, pero ya estamos también estableciendo el uso de variables. Después sigue lo que es la configuración de funciones, que es la configuración funcional. Nos dice que el concepto central es el de función vinculado a un patrón que se expresa de forma gráfica, pero que puede ser expresado usando otros objetos ostensivos. En la solución de la tarea 4 se puede reconocer los conceptos de variación, variable independiente y variable dependiente. Vamos a ver qué expresa la tarea 4. Nos dice por aquí que una bacteria se reproduce por reproducción celular, de una se obtienen 2, y cuántas bacterias forman parte de la cuarta generación, es decir, cuando n vale 4, y de la quinta generación, cuando n vale 5, y en la generación número 100. Aquí nosotros tenemos que llegar a una función que me permita calcular esas generalizaciones. A veces nosotros nos encontramos con problemas similares a estos y se nos dificulta bastante porque nosotros a veces no tenemos el nivel de abstracción
o en el momento tal vez en que comenzamos a estudiar esta clase de problemas, si no hemos tenido la claridad suficiente de los conceptos básicos algebraicos, se nos dificulta aún más el hecho de concebir lo que es la generalización a través de la creación de una función que explique el problema particular, ¿no? En este caso dice que se establece una dependencia funcional, es decir, el número de células dependen del número de generaciones que se hayan establecido. Por ejemplo, si es la primera generación, solo existe una célula. Si es la segunda generación, son el doble de una célula, que serían dos. Si son 3 generaciones, en este caso sería 2 al cubo. Si es cuarta generación, sería 2 a la cuarta y así sucesivamente, ¿no? Pero aquí nosotros inmediatamente ya identificamos conceptos, por ejemplo, variable independiente, que es el número de generaciones, y la variable dependiente, que es el número de células que corresponden a la generación que se esté solicitando, ¿no? Nos dice que el lenguaje es aritmético y se presente la generalización en una regla general. Pareciera, con lo que se ha leído hasta acá del enunciado, que la solución es multiplicar 2 por 2 por 2 n veces, es decir, n representa el número de generaciones y por lo tanto la solución de esta función sería 2 a la n, ¿no? Por eso nos dice que hay que establecer el criterio de correspondencia en el cual se puede llegar a las multiplicaciones sucesivas. Decíamos, para la primera generación 2, perdón, 1, para la segunda generación 2, no, para la primera serían 2, después serían 4, después serían 8 y así sucesivamente. Entonces, por eso habla de multiplicaciones sucesivas y así sucesivamente, pues nosotros podemos llegar a lo que es la generalización, que sería 2 a la n bacterias, donde n es la variable independiente que representa la generación que me está solicitando. Por ejemplo, para la cuarta generación, n valdría 4 y tendríamos 2 a la cuarta, que 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16. Es decir, en la cuarta generación serían 16 células y en la quinta generación serían 32. Para la generación 100, pues tendríamos que elevar 2 a la 100 para ver cuántas bacterias se tienen al cabo de 100 generaciones. Eso en cuanto a la configuración funcional y tenemos el último que se establece ahí, que es la configuración estructural. Nos dice que interviene como objetos centrales de las propiedades estructurales de las operaciones, es decir, las operaciones aritméticas. En libros de primaria encontraremos elementos teóricos que suponen el inicio de una reflexión sobre la estructura algebraica de los conjuntos y operaciones numéricos. Tal es el caso de los enunciados generales de las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de las operaciones aritméticas y de su aplicación en las soluciones de problemas, como lo establece el autor Ferrer en el año 1999. Y podemos ver este ejemplo de acá. Nos dice aquí que las propiedades de la suma, vamos a ver la propiedad conmutativa y el orden de los sumandos no altera la suma. La propiedad asociativa nos dice que para sumar 3 números, sumados 2 cualesquiera de ellos y el resultado se suma con el tercero. Y vemos estas relaciones que se establecen por acá. Imagínense ustedes de que nosotros cuando le enseñamos a los estudiantes las propiedades asociativa y conmutativa de los números naturales, que es los primeros que enseñamos en los grados, creo que cuarto, quinto grado, comenzamos a enseñar estas propiedades, nosotros lo definimos de esta forma. Y aquí, por ejemplo, nosotros decimos, para comprobar si una resta está bien, al sustraendo se le resta lo que es el resultado, perdón, vamos a ver, para comprobar si la resta está bien hecha, se suma el sumando con la diferencia y el resultado debe ser el minuendo, ¿no? Es decir, aquí tenemos el D que representa la diferencia, tenemos la M que es el minuendo y el sustraendo. Minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. Entonces, si nosotros al minuendo
le sumamos la diferencia, vamos a obtener como resultado el sustraendo, ¿no? Y a los estudiantes les enseñamos que así se comprueba si la resta se ha hecho de forma correcta. Pero en este caso nosotros ya le estamos enseñando la utilización de variables porque lo estamos estableciendo de forma general. Nosotros estamos estableciendo que para cualquier resta, el minuendo menos el sustraendo es igual a la diferencia y por lo tanto el minuendo, perdón, más menos esa diferencia va a ser igual al sustraendo, ¿no? Entonces, ahí estamos generalizando todas las sumas que el estudiante pueda hacer. Entonces, de hecho, ahí hay un grado de algebraización, ¿no? En el hecho de que el estudiante, nosotros le planteamos esto, o el sustraendo más, la diferencia es igual al minuendo, ¿no? Y el minuendo menos la diferencia es igual al sustraendo. En el caso de la resta, la diferencia no varía, es decir, nosotros si sumamos el minuendo más esa diferencia o sumamos el sustraendo más esa diferencia, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Por eso dice no varía cuando se suma o se resta de uno de los dos números, ya sea el minuendo o el sustraendo. Por eso en ese caso no se llega a esa generalización como si ocurre en la otra propiedad, ¿no? También nos dice que con la propiedad conmutativa y asociativa nos dice que en una multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. Nosotros inclusive este, solemos utilizar bastante esta afirmación, ¿no? Para que a los estudiantes se les quede grabado que el hecho de que A por B es igual a B por A, en el caso de los números naturales, ¿no? Y también puede ser pues una generalización y también tenemos la propiedad asociativa para multiplicar tres números. Se multiplica primero dos de ellos y el resultado se multiplica por el tercero. Y ahí pues tenemos ese cuadro de las propiedades que ilustran lo que es el conjunto de los números naturales con la suma y el producto, ¿no? Directamente. Y para ir finalizando, vamos a leer la conclusión que el propio autor genera al final del material. Nos dice que la clasificación de la naturaleza de la práctica matemática, entendiendo la práctica matemática como toda aquella acción que usted como docente orienta con el fin de sintetizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, eso tenemos que tenerlo claro, que el hecho de, o nuestro trabajo como docente, al final, docente de matemática, es facilitar o sintetizar aquellas prácticas o aquellas acciones que usted considere que son facilitadoras de los contenidos o que facilitan los procesos de la naturaleza por sí del hecho de ser docente y de la práctica docente en el área de las matemáticas y de sus diversas áreas de conocimiento, es decir, ahí abarca estadística, no únicamente álgebra, sino que todas las ramas que tenemos de la matemática y de los objetos y procesos que intervienen en la misma, es decir, en la forma de enseñar en sí matemática en general, es una cuestión del interés para la investigación en educación matemática, es decir, siempre, constantemente, durante todos los años que se tiene de enseñar matemática, se ha tratado de ir mejorando. Inclusive con la incorporación de la tecnología, ustedes se habrán dado cuenta que en los últimos años ha tomado bastante fuerza lo que es un montón de herramientas que lo que hacen es facilitar en sí lo que es la comprensión de los contenidos. Entonces, continuamente se están desarrollando investigaciones en todas las áreas de la matemática que buscan encontrar aquellos elementos de la práctica de la enseñanza de la matemática que facilitan el aprendizaje de esos contenidos. Y eso es lo que menciona este autor, que es decir, eso es un proceso que no va a terminar con las investigaciones que se han desarrollado a la fecha, sino que va a seguir en una continua mejora, ¿no? Con todas aquellas herramientas que vaya surgiendo. Nos dice que esto es así porque la educación se ocupa de mejorar la enseñanza y el aprendizaje y un paso previo deberá ser comprender a profundidad o con profundidad los conocimientos y competencias que se desean promover y desarrollar. Es decir, lo que busca en sí el hecho de la investigación matemática, según el autor, es verificar y validar
qué conocimientos funcionan para la enseñanza-aprendizaje de la matemática y qué competencias son deseables en aquellas personas que desarrollamos el papel de docente, ¿no? Es decir, no me serviría de nada a mí, por decir algo, ¿no? El hecho de seguir enseñando matemáticas como a mí me enseñaron, el hecho de seguir replicando la forma en que yo aprendí matemática, porque probablemente eso estaría condenado al fracaso. Si no ha funcionado en todos los años que lleva de existir la docencia y más concretamente los profesores en el área de la matemática, eso es algo que no va a cambiar si yo no incorporo los nuevos elementos que van surgiendo. Imaginémonos ahora que nosotros hemos estado hablando directamente de la didáctica del álgebra, es decir, la forma correcta de sintetizar los procesos de enseñanza-aprendizaje directamente orientados a la matemática en el área de el álgebra en sí. Y hemos visto, por ejemplo, acá en los diferentes tipos de configuraciones que hay conceptos que permiten en cierto punto lo que es la creatividad del estudiante. Inclusive en los problemas que se han planteado acá, ustedes vieron de que hay soluciones que tienen más álgebra que otros. Nosotros, por el interés que tenemos sobre lo que es en sí el álgebra, en las tareas escolares que están acá, le estamos dando hasta cierto punto una descripción más amplia de los tipos de configuraciones que pueden tener sus estudiantes. Imaginémonos que aquí hemos visto una serie de descripciones sobre configuraciones que pueden tener los estudiantes a la hora de entender los problemas matemáticos. Cuando ustedes se habían preocupado, por decirlo así, ¿no? O analicémonos cuando ustedes se habían preocupado por la forma en que el estudiante puede pensar o interpretar un problema. Nosotros casi siempre, como docentes del área, lo que nos interesa es que puedan resolver el problema. Muchas veces no vamos más al trasfondo, no vamos más allá. Es decir, si el estudiante lo pudo resolver con las herramientas que él tiene en su dominio, en su aprendizaje previo, entonces bienvenido, ¿no? Pero no nos ponemos a analizar si la comprensión del concepto que le estamos enseñando es la solución que ha dado basada en la comprensión de esos conceptos y qué clase de configuración nosotros estamos apoyando a hacer más formal o más estructurada. Es decir, probablemente nosotros utilicemos algún tipo de estas configuraciones que están acá sin conocerlas a profundidad o el desconocimiento de la existencia de estas configuraciones hace que nosotros caigamos en errores de fomentar más algún tipo de configuración que otra. Por ejemplo, en el problema que veíamos del presupuesto que le dejaron los padres para 40 días, que utilizó para 60 días, probablemente nosotros hayamos visto enseñando en álgebra problemas similares a eso y tal vez los estudiantes lo resolvían con un nivel de configuración algebraica más baja que el que tal vez es requerido para que se domine por completo lo que es el concepto algebraico, ¿no? Probablemente sea un problema aritmético resuelto de una forma más simple, cuando en realidad se solicitaba eh, con el objetivo de realizar una comprensión del concepto algebraico un poco más profunda, ¿no? Entonces, eso es lo interesante que tiene desde mi punto de vista, este concepto, que nos hace reflexionar bastante en lo que nosotros conocíamos hasta este punto por el dominio algebraico y a veces nosotros dejábamos de lado la profundidad o la configuración con la que el estudiante se termina quedando de lo del concepto que nosotros estamos tratando de proveerle o de explicarle, ¿no? No sé si tienen algún comentario, alguna consulta, algo que les haya llamado la atención, alguna experiencia que les haya recordado lo que es el concepto o los conceptos que hemos por acá revisado. Si no, pues nos quedaríamos hasta acá, sin antes, pues recordarles que ya está habilitada por ahí la unidad 4, invitarles, ¿no?, a leer también el contenido que no pudimos
abordar en estas sesiones de la unidad 3, que es el contenido 3.3. Si no lo han revisado, pues ahí lo pueden descargar en plataforma, realizar la lectura correspondiente y el análisis. Y si hay alguna duda, consulta o comentario con respecto a los materiales, pues ya saben que pueden contactarme a través de los diferentes espacios habilitados. Entonces, si no hay ninguna consulta, comentario, sugerencia o participación, pues quedaríamos hasta acá. No sé si hay alguna duda. Bueno, no hay duda, Lick. Muchas gracias, ha estado claro. Así que ahí estamos. Perfecto. Bien, quedamos hasta acá entonces. Les deseo una muy feliz noche y un feliz fin de semana. Gracias.